el Señor les bendiga en este día hermoso y vamos a compartir hoy de nuevo la palabra del Señor con ustedes. Gracias por estar allí y prestar atención a la palabra del Señor. Hoy continuamos con la serie Lo que Jesús exige del mundo y vamos a hablar de la sexta exigencia del Señor y es escúchenme. Escúchenme es la sexta exigencia. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Toda la vida y obra de Jesús constituye un gran argumento por el cual nosotros debemos escuchar su palabra. Página tras página de los evangelios acumulan razones para que apaguemos el televisor y escuchemos a Jesús. Cristo llama ovejas a su pueblo porque son especialmente débiles. Es una comparación. Las ovejas son especialmente débiles y dependientes de su pastor. Y porque, como decimos en términos comparativos, son los animales más inofensivos e indefensos de todos. Porque son débiles, son necias y susceptibles de extraviarse. Esas son las ovejas, usted y yo, como ovejas del Señor. Jesús dice: oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, escuchan su invitación cuando Él les llama a nacer de nuevo, a arrepentirse, creer en Él, volverse a Él y acudir a Él. Ellos obedecen su mandamiento y hacen de buena gana aquello que Él les pide. Los inconversos se muestran sordos al llamamiento de Cristo, pero los cristianos verdaderos escuchan y obedecen a la voz de su pastor. En primer lugar, vamos a hablar de que en Juan 7:46 unos hombres fueron enviados a capturar a Jesús y ellos regresaron diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El ministerio de Jesús era tan asombroso e intimidante que sus adversarios querían librarse de él. Por eso los fariseos, como dice Juan 7:32, enviaron alguaciles para que le prendiesen. Para desgracia de ellos regresaron con las manos vacías, y no porque Jesús tuviera buenos guardaespaldas, sino porque sus enseñanzas eran asombrosas. Los alguaciles, dice Juan 7:45 y 46, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y ellos les dijeron: ¿por qué no le han traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Una vez que escucharon a Jesús, no pudieron ejecutar la orden de capturarlo, de aprenderlo para llevarlo a los escribas, fariseos, sacerdotes. No. Jesús tiene poder en sus palabras. Las palabras de Jesús son, como Él dijo, espíritu y vida. Por eso Él nos invita a nosotros a escuchar su mensaje, a escucharle a Él, a escuchar su palabra. En segundo lugar, Jesús hablaba las mismas palabras de Dios. La misma palabra de Dios. Cuando Jesús terminó el sermón de la montaña, en Mateo 7:28 y 29 dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sus palabras llevaban esa autoridad y poder. Dice Jesús, porque eran las palabras mismas de Dios. Dice Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12:50. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:24. Quiere decir que las palabras de Jesús tienen autoridad porque Él habla lo mismo que Dios habla. Dios le envió a decir lo que Él compartió y por lo tanto no había manera de refutar lo que Él estaba enseñando. En tercer lugar, las palabras de Jesús aún tienen tanto poder que silencian los poderes sobrenaturales. La autoridad de las palabras de Jesús no radica solamente en el poder de la verdad revelada por Dios. Existía otra dimensión. Estas también son portadoras de la fuerza suficiente para derrotar los poderes sobrenaturales. Fíjese que una vez, cuando Jesús se encontró con un hombre poseído por el demonio, Jesús reprendió al demonio y le dijo: cállate y sal de él, según Marcos 1:25. Cuando el espíritu sacudió al hombre y salió, los presentes, las personas que estaban allí, se asombraron y dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Marcos 1:27. Ese mismo poder de la palabra de Jesús curó la lepra, según Mateo capítulo 8, versículo 3, donde le dice a aquel hombre: quiero, sé limpio, y lo toca y la lepra desapareció del cuerpo de aquel hombre. En Marcos 7, 34 y 35, la palabra de Jesús sanó la sordera. En Mateo 9, 28 al 30, la palabra de Jesús sanó la ceguera. Y lo más asombroso de todo esto es que con una sola palabra Jesucristo resucitó a 3 personas. En Marcos 5, 41 y 42 dice Jesús, refiriéndose a la hija de Jairo, dice: niña, a ti te digo, levántate. Y al instante esa niña que estaba muerta resucitó. En Lucas 7, 14 y 15 llevaban un féretro a enterrar. Iba una mujer viuda y ahora perdía a su único hijo, y Jesús le manda detener a la procesión y le dice al joven: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven resucitó de una manera milagrosa. Y en Juan 11, 43 y 44 dice la palabra de Dios que él llamó a Lázaro, que estaba en la tumba ya 4 días muerto, y le dijo: Lázaro, ven fuera. Las palabras de Jesús tienen poder. La palabra de Jesús puede vencer los poderes sobrenaturales. Recuerdan que cuando se desató una tormenta en el mar de Galilea y él estaba allí descansando en la barca, los discípulos preocupados lo llaman y le dicen: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice la palabra del Señor que él se levantó y entonces le dijo al mar y al viento: calla, enmudece. Y hubo una gran paz, tranquilidad, bonanza. La palabra de Jesús tiene poder. Por eso Él nos invita a nosotros, a cada uno de nosotros, sus ovejas, a oírlo. Escúchenme, dice Él en su 6ª exigencia. Pero otra cosa importante, interesante que tiene la palabra de Jesús, en 4º lugar, es que Jesús tiene palabras de vida eterna. Las palabras de Jesús eran vida en un sentido, cuando daba vida a los enfermos y a los muertos. Él podía contener, entonces esa palabra podía contener vida física y devolverla. Pero más importante que eso es que constituían la manera, el camino y la forma de alcanzar la vida eterna. Es maravilloso resucitar de entre los muertos, pero no resulta así si esa persona, después de haber resucitado de los muertos, sigue en su vida de pecado y al final, cuando vuelve a morir, va camino al infierno. No, lo más valioso de las palabras de Jesús
Y la razón más importante para escucharlo es que sus palabras nos conducen a la vida eterna. Una vez, cuando Jesús había terminado de impartir algunas duras enseñanzas en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 66 y 68, dice lo siguiente, que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús miró a sus discípulos cercanos a los que él llamó y les preguntó, ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No era una simple afirmación o una muestra de entusiasmo del apóstol Pedro hacia un maestro carismático, no. Jesús mismo, él confirmó el criterio de Pedro cuando él dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Jesús coincidió con Pedro. Él hablaba palabras de vida eterna y todo el que quiera tener vida eterna debe escuchar las palabras de Jesús. ¿Cómo las palabras de Jesús pueden tener vida eterna o dar vida eterna? Hemos visto que la vida eterna nos es dada cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando creemos en Él. Dice Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La razón por la cual entonces las palabras de Jesús conducen a la vida eterna es porque despiertan fe en aquella persona que lo oye. Por eso Él nos manda, nos ordena, nos exige, nos demanda que prestemos atención a su palabra, que lo escuchemos. Pablo, escribiendo a los romanos, él dice en el capítulo 10 de la carta a los romanos que la fe viene por oír, por el oír. ¿Oír qué? Por oír la palabra de Dios. Por eso necesitamos escuchar la palabra del Señor, por es que esas palabras despiertan la fe salvadora en todo aquel que pone su fe y su confianza en esas palabras y presta atención a esas palabras. Creer en Jesús entonces no es el producto de agitar una varita mágica, no, es el producto de escuchar atentamente la palabra de Dios a través de su Hijo Jesucristo. En quinto lugar, las palabras de Jesús entonces despiertan la fe. Una de las parábolas de Jesús fue la de sembrar semillas en 4 tipos de suelo. La semilla representaba la palabra de Dios. Un tipo de suelo es donde caen las semillas y los pájaros se las comen. Esa parábola está en Mateo capítulo 13. Jesús lo explica entonces de la siguiente manera. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Eso está en Lucas 8:12. Entonces, lo que Jesús demuestra es que Él ve su palabra como la clave para creer y ser salvo. Si la palabra de Dios desaparece del corazón de la persona, la fe en Jesús desaparece. Y sin fe en Él no habrá salvación ni vida eterna. Primero se escucha la palabra de Cristo, después se cree en Él. Y entonces, al creer, viene la vida eterna. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Son las palabras de Jesús. La causa por la que las palabras de Jesús despiertan fe en Él es que nos revelan quién es Él realmente y lo que hace para que nosotros obtengamos la vida eterna. Nosotros vemos la gloria de Jesús y toda la magnitud de su obra por medio de su palabra. Pero no todos la ven. Algunos oyen sus palabras, pero no la escuchan como verdadera
y concluyentes. Él ven de qué habla, pero no lo ven como algo convincente. Por eso Jesús dijo en Mateo 13:13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ese es el dolor y la tristeza que hay. Mucha gente oye la palabra de Dios, pero como decimos popularmente, le entra por un oído y le sale por el otro. En sexto lugar, tenemos una pregunta. ¿Por qué no oyen ni creen entonces muchas personas? ¿Por qué tantas personas no oyen lo que Jesús dice? Él le dijo a sus adversarios que eran implacables en Juan 8:37. Procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Allí hay una frase llamativa. Mi palabra no haya cabida en ustedes. Sus mentes y corazones están tan endurecidos, están prácticamente un corazón disecado, de manera que cuando Él habla, lo que Él dice no encaja en sus corazones. Cuando Jesús fue juzgado al final de su vida, Pilato lo presionó para que confesara si en verdad Él era el rey de los judíos. Jesús respondió en Juan 18:37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús vino a decirnos la verdad. Sus palabras son la verdad. Y Pilato con cinismo respondió, ¿qué es la verdad? Es decir, las palabras de Jesús no tenían cabida en el corazón de Pilato. Pero Jesús continuó diciendo en Juan 18:37, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Interesante. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora que hay una segunda frase que llama la atención. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Por una parte, hay personas cuyos corazones y mentes, la voz en su mente y en su corazón, la palabra de Jesús no tiene cabida. Y por otro lado, hay personas que son de la verdad y oyen la palabra de Jesús. Ellas escuchan a Jesús. En ellas sí tiene cabida la palabra de Jesús. Séptimo lugar, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Jesús describe estas dos clases de oyentes con estas otras frases también. Él dice, si no oyen, no son de Dios. Y si oyen, son de su rebaño. Así describe entonces Jesús a los que no oyen. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oyen ustedes porque no son de Dios. Qué palabra tan fuerte Jesús menciona. No son de Dios porque no oyen la palabra de Dios, no quieren oír la palabra del Señor. No tiene cabida su palabra en sus corazones. ¿Por qué? Porque no son de la verdad y no son de Dios. Y esa revelación nos pone a nosotros también a pensar. Significa que nuestra condición de pecadores caídos nos impide oír la verdad. En especial cuando esa verdad viene de Jesús. Si nuestro corazón está endurecido, no vamos a oír la palabra del Señor. Por lo tanto, no somos seres neutrales. Estamos excesivamente inclinados hacia el egoísmo y todos los errores que le sirven de sostén. Cuando Jesús habla, a menos que Dios actúe y nos dé oídos para escuchar y ojos para ver, no habrá lugar para nosotros de las palabras de Jesús en nuestro corazón. Esto explica por qué Jesús dijo en Lucas 10:21 y 22 lo siguiente: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre,
porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Al decirlo, se volvió a sus discípulos y les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Lucas 10:23. Esa capacidad es ver la obra de Dios. Solo Dios puede darnos ojos para ver y oídos para escuchar. Es por eso que Jesús dice que aquellos que no oyen sus palabras no son de Dios. Juan 8:47. Esta es la bendición que tan urgentemente necesitamos. La bendición de que Dios haga espacio en nuestros corazones para su verdad. Y en último lugar, mis ovejas oyen mi voz. Jesús llama ovejas a todos los que tienen lugar en su corazón para la verdad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Sabemos que somos sus ovejas si escuchamos su voz. Sabemos que somos sus ovejas si hay lugar en nuestro corazón para la verdad, para su palabra en nuestra vida. Por lo tanto, lo insto a usted, mi amado oyente, en nombre de Jesucristo, a que escuche su palabra. Él nos exige, Él nos demanda, Él nos llama a escucharlo a Él. Haga como hizo María y siéntese a los pies de Jesús para escuchar su palabra, como dice Lucas 10:39 y 42. No dé la espalda al mandamiento del Padre. Cuando los discípulos Pedro, Jacobo y Juan subieron con Jesús al monte de la transfiguración, según narra Mateo 17, la Biblia dice que ellos oyeron una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Óiganlo a Él, escúchenlo a Él. No pase por alto la misericordiosa palabra de Dios. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. Y no se aborrezca usted mismo rechazando lo que Jesús dijo. Estas cosas les he hablado para que su gozo sea cumplido. Estas cosas les he hablado para que su gozo sea cumplido. Juan 15:11. Él nos invita entonces a escucharlo. ¿Está usted prestando atención a las palabras de Jesús? Él nos está llamando a que debemos nacer de nuevo. Él nos está llamando al arrepentimiento, un cambio de actitud, de dar la espalda al pecado y volvernos hacia Él con todo nuestro corazón. Él nos está llamando a confiar en Él, a poner nuestra confianza en Él. Él dice: vengan a mí. Él nos está llamando a ir, a acudir a Él. Y Él nos está diciendo: escúchenme. El domingo pasado decía Jesús demandando de nosotros: ámenme. Y hoy nos dice: escúchenme. ¿Está usted de verdad dispuesto a abrir su corazón, su oído y sus ojos espirituales a Jesús? ¿O usted todavía sigue creyendo que Jesús es simplemente un buen maestro, un buen hombre moral, etcétera? No, Jesús es lo que Él dijo ser: el Hijo de Dios, el Dios verdadero. Así que yo le invito hoy a que usted preste atención, oiga lo que Jesús dice. Escúchame, dice Él, escúchenme. Si usted ha escuchado bien la palabra del Señor, usted debe sentir en su corazón la necesidad de venir a Él. Yo le invito a que le rinda su corazón en este momento a Jesús. Dígale de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro mi corazón y mi vida y te invito a que seas mi Señor y mi Salvador personal. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, Señor, y de hoy en adelante ayúdame
a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. No deje de escuchar la palabra de Jesús. No deje de poner en práctica esa palabra, que eso es lo más importante también para nuestra vida. Si le gustó el mensaje, denle like. Y si no se ha suscrito al canal, por favor hágalo y marque las notificaciones también para que sepa cuando estamos subiendo otro mensaje a este canal. Y si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, escríbame a mi correo que aparece allí en la pantalla. Y no deje de vernos en la próxima ocasión. Dios te bendiga y muchas gracias. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán.